Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablarles de la práctica número 9, que tiene como nombre conductividad térmica de un cuerpo o un objeto sólido. Primeramente, de manera introductoria, sabemos que existen tres fenómenos de transporte, el cual es el momentum, es el calor y es la masa. La conductividad de calor pertenece precisamente al fenómeno de transporte de calor. La conducción de calor es un mecanismo de transferencia que va a tener la energía térmica entre dos sistemas basados en su contacto directo. Y este contacto directo tiene que ser en base a sus partículas y que no tengan un flujo neto de energía o de materia, y que tiende a igualar la temperatura de un cuerpo y entre diferentes cuerpos en contacto por medio de ondas. El principal parámetro dependiente de la materia que regula la conducción de calor en los materiales es precisamente esta conductividad térmica. Es una propiedad física que mide la capacidad de una sustancia a transferir este movimiento cinético o este calor de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a otras sustancias, con las que esté en contacto. La forma que nos va a describir este mecanismo de transferencia es la ley de Fourier, que es la forma de transferir el calor en cuerpos sólidos, que es lo que buscamos en esta práctica. Los mecanismos de transferencia que existen dentro de esta energía térmica son de tres tipos: la conducción, la convección y la radiación. Primeramente tenemos que definir la diferencia en que existe conducción y convección, ya que se basa en un mismo sentido, pero obviamente con diferencias. Se entiende por conducción o convección a la cantidad o lo que requiere el contacto directo entre diferentes cuerpos. Y se diferencia la conducción de la convección, es de que en la conducción no necesita el movimiento macroscópico de la materia, mientras que la convección sí. La conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales que va a valorar la capacidad de conducir el calor a través de estos materiales, ya que de esta forma podemos saber si un material es conductor, un material no es conductor, qué material es mejor conductor de calor, obviamente, etcétera. El valor de conductividad varía en función a la temperatura y a la que se encuentre la sustancia, o ya sea una sustancia, un cuerpo sólido, una varilla, etcétera. El objetivo de esta práctica será medir las conductividades, de una manera experimentar las conductividades que tienen diferentes materiales. Así entonces, el material a utilizar va a ser un vaso de precipitado, un soporte universal, un mechero y diferentes materiales a los cuales los vamos a medir, además de nuestra sustancia universal, que es el agua. Bueno, para comenzar por el procedimiento, se va a calentar esta agua en el vaso de precipitado a una temperatura de 60 grados centígrados. Una vez que se encuentre a este 60 grados centígrados, se va a tratar de mantener constante esta temperatura, pues que es a 60 grados. Después se va a colocar uno de los materiales dentro de esta agua, pero previamente se tiene que medir la temperatura que tiene en la parte superior. Después se va a medir la distancia del agua al termómetro y después se va a medir el cambio de temperatura en un tiempo considerable. O sea, se va a tomar la temperatura de este objeto en un tiempo para ver que al momento de agregarle temperatura, esta temperatura o esta conductividad puede variar. Después se va a medir el área del sólido. Y una vez teniendo todo esto, se van a registrar los datos ya sea de diámetro, de longitud, de área, el tiempo inicial para sacar un tiempo promedio y además una temperatura inicial para sacar una temperatura promedio, y
de tiempo y de masa. La temperatura con la cual se va a estar midiendo esta temperatura es una pistola de infrarrojo y se va a utilizar la ley de Fourier para calcular la conductividad térmica. Bueno, una vez concluido este experimento, estos fueron los datos registrados a lo largo de la práctica. Una vez teniendo todos estos datos, vamos a utilizar las siguientes fórmulas para poder calcular los parámetros siguientes. Bueno, los parámetros que vamos a calcular mediante las fórmulas va a ser el flujo de calor, el calor y a su vez la conductividad térmica que tienen estos materiales. Una vez aplicado estas fórmulas, estos fueron los resultados, tanto para el calor, el flujo de calor y, importante, la conductividad térmica. Una vez teniendo estos datos experimentales, los vamos a comparar con una bibliografía, el cual nos diga cuál es esta conductividad térmica, para así poder comparar unos valores experimentales y unos valores que están ya registrados en una tabla. Comparándolos se puede ver que son muy similares los valores de conductividad térmica y esto como conclusión me pareció una práctica muy interesante para poder saber cómo trabaja la conductividad en los objetos, específicamente en estos objetos sólidos, y como ingenieros químicos nos puede ayudar a saber qué material nos conviene para calentar o para no calentar demasiado nuestras sustancias o lo que necesitemos en dichos casos. A su vez, pude reafirmar temas como lo son este fenómeno de transporte o este mecanismo de transferencia tan importante dentro de la ingeniería química. Gracias.